todos los presentes y a los ausentes, que van a tener también la posibilidad de ver esta reunión, esta convivencia que vamos a tener aquí esta tarde, gracias a la amabilidad de Eva, que viene por el Ayuntamiento del Coronil a grabar este encuentro, y que también gracias a los medios de comunicación que tenemos hoy en día, como Internet, van a poder ver paisanos nuestros que están emigrados por ahí por Cataluña, por La Rioja, por Madrid, y que yo sé que estas cosas de aquí del pueblo, cuando se cuelgan en Internet con forma de vídeo, muchos de ellos lo suelen verla, suelen ver todas las fotos que pone Paco Laomesa, que pone fotos muy interesantes, o comentarios que hace Curro, o todos los compañeros que participan en Internet. Entonces, eso, agradecerle al Ayuntamiento que tenga esa deferencia por la cultura, que tan importante es. Ya sabéis que a mí, siempre que vengo aquí a una reunión con vosotros, me resulta muy gratificante, porque las personas mayores son unos alumnos y unos compañeros de aprendizaje que son muy agradecidos. Entonces, eso la verdad que se echa de menos con otras edades más jóvenes, que tienen todavía menos curiosidad por aprender, aunque debería ser al contrario. Entonces, a mí me gusta mucho venir aquí a compartir con vosotros experiencias, aprender algunas cosas y enseñar lo que puedo también. Después, como veis, el título del día de hoy es El Coronil, el Día de Andalucía, fronteras y civilizaciones a través de la historia. Y el título está puesto, no está puesto por azar, sino que está puesto sabiendo lo que ponía, porque la idea mía es relacionar el Coronil con el Día de Andalucía, que hemos celebrado el 28 de febrero, y ver también cómo encaja eso dentro de las fronteras y las civilizaciones a través de la historia. Al final, una de las conclusiones que sacaréis ustedes, que yo he sacado, es que las diferencias entre los pueblos, los pueblos entendidos por comunidades de población, no pueblos urbanos, sino poblaciones, como la comunidad andaluza, por ejemplo, debemos entender que no somos superiores o inferiores a nadie, ni somos más ni somos menos, igual que las personas. Las comunidades son diferenciales, lo mismo que las personas somos diferentes, cada una, pero cada una tiene sus valores, y esas diferencias son las que enriquecen la convivencia. Lo mismo si nos fijamos a nivel de comunidad autónoma, como si nos fijamos a nivel de España o a nivel del mundo. Esas diferencias, ya digo, que nunca deben de ser para hacer agravios comparativos con nadie. El que se equivoca, la persona que se cree que es más que otro, porque ha nacido dentro de unas fronteras determinadas, en una época histórica determinada, o porque esa persona ha nacido en una familia con unos ciertos niveles de poder adquisitivo, con unos ciertos niveles económicos, y que por esa razón se cree que es más que otro, que ha tenido un nacimiento, una familia más humilde, está equivocado, porque lógicamente las personas, si tiene mérito algo, sería lo que él es capaz de hacer por sí mismo, no lo que ha heredado. Y eso son ideas que hay que tener claras, porque muchas veces vemos lo extraño como inferior y otras veces como superior, y no es cierto. Los países del mundo, cada uno tiene sus características y no los hay ni mejores ni peores, simplemente son distintos y han vivido épocas distintas. Estas cosas así, estas etiquetas que ponemos a los demás por ser diferentes, muchas veces ocurren porque las personas, lo mismo que todos los seres vivos, por economía, tendemos a ahorrar esfuerzo a la hora de relacionarnos con el medio ambiente. Voy a poner un ejemplo. Si un ave que viva de la caza gasta más energía en cazar que la energía que le da después la presa, lo que consume, terminaría por morirse. Y las personas, a lo largo de cientos de miles de años de evolución,
hemos ido simplificando nuestros esquemas mentales organizando nuestros esquemas mentales para ahorrar el máximo posible en el pensamiento y en el lenguaje, por economía, simplemente por ahorrar. Eso nos lleva a simplificar las cosas y a creer que las cosas son simples. Las cosas no son simples. Ni la historia es simple, ni hay una historia, porque muchas veces hablamos de historia, pero la verdad es que cada pueblo, cada comunidad tiene su historia y su trayectoria, que además depende mucho de la trayectoria de los demás pueblos que la rodean. Porque unos pueblos se influyen a otros, sobre todo en la civilización, muy por encima de las fronteras. Eso ya lo iremos viendo con otros planteamientos que haré a lo largo de la presentación que os voy a ir poniendo. Entonces, ya digo que una idea que tenemos que sacar clara es que no hay una historia universal y única, ni lineal, desde la prehistoria hasta ahora, sino que cada pueblo va siguiendo su propia evolución. De hecho, por ejemplo, hay sociedades muy avanzadas, como puede ser la sociedad norteamericana, y hay sociedades que están todavía viviendo la prehistoria, como algunas comunidades que hay en las zonas tropicales de América del Sur o en África. Entonces, cada uno vive su época histórica de una forma distinta. Y muchas veces los pueblos no siguen los mismos hitos históricos, no pasan por la Edad Media, como que en Andalucía, por ejemplo, hemos pasado a la época romana, la prehistoria, la época romana, la época visigoda, la época árabe, la época de la conquista-reconquista, sino que cada pueblo tiene su propia trayectoria. Cuando hablamos del tema de Andalucía, que es el centro de la charla, aunque no lo vamos a tocar exclusivamente, vemos que tenemos un escudo con unos símbolos y que hay un proceso de nacimiento de Andalucía. Los símbolos que nos identifican a través del escudo, este escudo ya sabéis que está lleno de símbolos y de mensajes ideológicos, no es un escudo de armas en el sentido estricto que puedan tener otras comunidades autónomas, como por ejemplo Navarra o el País Vasco o Cataluña, sino que es una creación que inventa Blas Infante en 1918 y que está cargada de simbología y de mensajes. Tiene también, por ejemplo, la bandera blanca y verde, tiene una razón de ser que ahora veremos, el lema de Andalucía por sí, para España y la humanidad, que tan bonito es, la figura de Hércules y los leones, las dos columnas, la leyenda de arriba del arco de Hércules Fundator, todo eso son símbolos que tienen una explicación. No sigue la heráldica tradicional, sino que es un icono representativo de una idea que tenía Blas Infante sobre lo que debería ser el andalucismo. Sabéis que, porque todos tenéis edad para haber vivido esto, que la comunidad autónoma andaluza en los últimos años se podría remontar al año 75 a raíz de la muerte del general Franco, que había mantenido una dictadura militar, una dictadura de los militares en España desde que termina la guerra civil en el año 39 hasta el 20 de noviembre que muere. A partir de la muerte de Franco se inicia un periodo de transición democrática. El 9 de abril del 77 se legaliza el Partido Comunista, antes se había legalizado los sindicatos. Ya el 15 de junio del 77 se celebran las primeras elecciones generales para elegir los parlamentarios españoles que van a hacer después la Constitución. Y en ese entorno hay un movimiento andalucista fuerte aquí en Andalucía, un movimiento que quería que Andalucía tuviera una autonomía como las demás comunidades autónomas históricas, que ya en la época de la República, incluso antes, habían llegado a tener unos estatutos propios y habían tenido un cierto grado de autonomía. Y Andalucía quería también estar dentro de esas comunidades históricas, pero como legalmente no se podía, pues la Constitución no contemplaba este hecho, pues había dos vías. Una era el artículo 143, que era más lento que el que querían asignarnos aquí a Andalucía, y otra vía que era la del artículo 151, que estaba reservado
para las comunidades históricas antiguas. Hubo unas movilizaciones el 4 de diciembre del 77, que ya sabéis que fueron muy importantes, y a raíz de esas movilizaciones se otorga por parte del Estado, se constituye en Andalucía una preautonomía, que es el germen de lo que después sería la Junta de Andalucía. Después viene ya la Constitución, que se refrenda por el pueblo español el 6 de diciembre del año 78, y hay elecciones generales municipales, el 3 de abril del 79, y en ese proceso, el 28 de febrero de 1980, hace muy poco tiempo, se hace un referéndum y se constituye la comunidad autónoma. Después, en el 81, el 20 de octubre del 81, se hace el referéndum para aprobar el Estatuto de Autonomía. Y por último, después de ese Estatuto de Autonomía del año 1981, hemos aprobado en el 2007, el 18 de febrero, aprobamos el Estatuto de la Reforma, o sea, una reforma de ese estatuto, que es el que tenemos actualmente. Pero todo esto, que viene desde una época bastante reciente, tiene unos antecedentes históricos muy antiguos. Ya dije antes que las cosas están muy relacionadas unas con otras, aunque muchas veces no lo pensemos así a simple vista. Ya dije también en la presentación de que la historia lineal y simple no existe, esa historia no existe. La historia es una conexión, es una relación de factores distintos que además está sujeta a continuo cambio. Muchas veces la tendencia que tenemos a ver las cosas de una forma estática, nos parece que lo que estamos conociendo ahora, las fronteras que conocemos, el bienestar que tenemos, la relación con los demás países, que eso permanece estable, y es totalmente falso esa forma de ver la realidad. La historia está cambiando continuamente, además la hacemos nosotros, no nosotros tres, sino los pueblos, las comunidades, ¿no? ¿Por qué nos relacionamos unos con otros? Y dependiendo de esas relaciones, va cambiando la historia a otros niveles más generales. Ya comenté antes de que necesitamos economizar para vivir, y eso nos lleva a simplificar la realidad y a hacer categorías, por ejemplo, las enfermedades. Hablamos de enfermedades, y sin embargo las enfermedades no existen. Existen enfermos concretos que cada uno tiene sus síntomas y sus síndromes. Y de la misma forma hacemos categorías, clasificamos toda la realidad que nos rodea, y la verdad es que eso no corresponde a la realidad. Después, cada pueblo distinto tiene una evolución distinta en la historia, y hay que ver las cosas en concreto para saber qué ha pasado en esa comunidad histórica, en esa comunidad humana. Y vengo a esto, lo voy a decir porque es necesario saberlo, que muchas veces por esa economía de pensamiento podemos llegar a simplificar las cosas y nos vamos empobreciendo a nosotros mismos, que es lo que está pasando por un mal uso de los medios de comunicación modernos. Las nuevas tecnologías, los móviles, internet, sobre todo los móviles, como cuesta trabajo teclear y expresar las cosas con una mínima corrección, están provocando que los jóvenes estén perdiendo la capacidad del lenguaje, y la capacidad del lenguaje va íntimamente ligada a la capacidad de pensamiento. Eso va a tener a corto plazo, no digo a medio plazo, sino a corto plazo, está teniendo ya unas repercusiones terribles entre nuestros muchachos y muchachas, porque de aquí a unos años no van a ser capaces de expresarse porque no lo utilizan, porque no lo practican. Nosotros, desde pequeñitos, teníamos una sociedad rural, pero en las casas se hablaba, y se hablaba con los vecinos, y los padres hablaban con los hijos y les contaban cosas. Esa comunicación hacía que se desarrollara la capacidad mental. Después, eso lógicamente, el que tenía posibilidades de estudiar o se esforzaba, leía, desarrollaba todavía más esas capacidades. Pues ahora está ocurriendo el proceso contrario. Muchas de las capacidades que tienen ustedes, vuestros nietos y vuestros hijos no van a tenerlas, porque no la van a ejercitar. Esa es mi opinión. A lo mejor otro creerá
o que toda la tecnología es buena porque es nueva y porque significa invento. Es importante también tener en cuenta que ninguna civilización puede progresar aislándose. Con esto vengo a incidir en el tema de los nacionalismos, el pensar que es bueno el aislamiento, que es bueno el independizarse de los demás. Eso es un atraso, eso no sirve para nada. Sirve, pero sirve a unos intereses económicos muy concretos de la clase social que pueden obtener beneficio de ahí. Los trabajadores, tanto aquí los nuestros, nosotros, como los que viven en Francia, o viven en Alemania, o viven en Estados Unidos, tenemos los problemas muy parecidos. Pero estamos perdiendo esa unidad de acción que había cuando aparece la época industrial en el siglo XVIII y XIX, que hay una internacional de trabajadores. Los trabajadores intentan tener reivindicaciones comunes en todo el mundo. Ahora los que sí están muy unificados son las entidades financieras, los bancos, y ellos son los que están imponiendo sus normas, que muchas veces van en contra de lo que es el progreso humano y que están condenando a muchos pueblos al atraso y a la miseria, porque los pocos recursos que tienen no les dejan que los administren. En definitiva, las fronteras normalmente lo que sirven es para mantener unos privilegios, pero van en contra de lo que es la condición humana y esa necesidad de solidaridad y de coordinación, de cooperación que tenemos los humanos. En ese contexto hay que entender la comunidad autónoma. Somos andaluzas, nosotros somos diferentes, pero esa diferencia tiene que servir para enriquecer a los demás pueblos del mundo, de España y de la humanidad. Como dice nuestro eslogan, no para hacernos diferentes y pensar que porque somos andaluces somos más que otros, o porque los catalanes son catalanes o los vascos, son superiores o trabajan más, o simplemente son distintos y tienen unas circunstancias históricas distintas y nada más. Esta foto que veis aquí de este hombre es la foto de Antonio Miguel Bernal Rodríguez, que ya sabéis que es coronileño, y Premio Nacional de Historia en 2006, y una eminencia, un intelectual de un prestigio internacional. Pues este hombre dice, en el sentido que yo comento aquí, la frase de arriba es mía, que las fronteras son creaciones artificiales. Surgen por intereses económicos y van cambiando con el devenir histórico. Esas son las fronteras, tal como conocemos nosotros ahora al mundo, que antes era de otra forma. Antes de que cayera, por ejemplo, el muro de Berlín y el telón de acero, los países estaban organizados de otra manera. En la Segunda Guerra Mundial se organizaron de otra manera. En la Primera Guerra Mundial se organizaron de otra manera. En la época romana se organizaron de otra manera, como iremos viendo, ¿no? Esas fronteras van cambiando continuamente. Y dice don Antonio Miguel, dice: las naciones, como los imperios, son creaciones históricas artificiales y, como tales, tienen fecha de origen y de caducidad. Pues con el tiempo todos terminan por desaparecer. El Imperio Romano, que tan importante fue en su época, se fue haciendo tan complejo, necesitaba un aparato militar y un aparato administrativo tan poderoso que la gente tenía que pagar unos impuestos muy altos. Eso llevaba a la ruina, llevaba a la miseria a una gran parte de la población, de manera que cuando llega la invasión de los pueblos extranjeros que estaban más allá de la frontera, los pueblos bárbaros, bárbaro quiere decir que viven más allá de la frontera, cuando esos pueblos vienen sin tantos impuestos, intentando hacer las cosas de otra forma, mucha gente vivió, muchos campesinos, muchos trabajadores, vivieron aquello como una liberación. Por eso cayó el Imperio Romano, y lo mismo le pasó también al Imperio Español, como ya veremos más adelante, y lo mismo le pasará también al Imperio de Estados Unidos, o lo mismo le pasará, o le ha pasado ya, al Imperio de la Unión Soviética. Cada imperio, cada nación tiene su origen y su fecha de caducidad. Cosas del Coroni también es bueno que sepáis que el hermano de Antonio Miguel, que es Manuel Bernal Rodríguez, tiene unos estudios también sobre temas lingüísticos de aquí del Coroni. Cuando tengáis oportunidad de verlo,
Lo que pasa es que estas ediciones de libros están agotadas. Después, hablando de cuestiones del coronil, el libro más antiguo que tenemos es de 1891, que es la historia de la villa del Coronil, que escribió un presbítero, un cura, que se llamaba don José Garrido y Ruiz. Luego, después de este libro, que ha sido un poco la base de todos los demás libros que hemos escrito sobre el Coronil, en el año 1894, un señor de la familia Candau, que se llamaba Feliciano Candau Pizarro, tenía una tierra por ahí, por la parte de la Gozadera, y ahí hizo unas excavaciones arqueológicas de la prehistoria, encontró cosas muy interesantes y editó un libro en el año 94, Prehistoria de la provincia de Sevilla. Este hombre también era un intelectual de alto standing y ocupó, me parece que llegó a ser incluso rector en la Universidad de Sevilla, fue catedrático también de arqueología en la Universidad de Sevilla. Este libro está por ahí circulando y creo que me voy a hacer con él porque hay gente que lo tiene. Después, otra persona que aportó mucho al conocimiento de nuestra historia local fue el administrador de correos, que habéis conocido todos vosotros, porque habéis tenido edad para conocerlo, igual que yo, que se llamaba don Antonio Laragüeso. Don Antonio Laragüeso era un hombre muy curioso y aprendió muchas cosas por su cuenta, porque entonces la arqueología casi no era ciencia, todavía estaba empezando, lo mismo que en el siglo pasado todavía, ¿no? Y él hizo una colección que está expuesta en el Museo Arqueológico Provincial, muchas de las piezas, y que se pueden visitar. Después ya sabéis que el doctor Antonio Ruiz Pérez escribió este libro sobre la historia del Coronil, que todavía tiene existencia en la parroquia, todavía lo vende, además está baratísimo. Y después, del año 1998, y después sacó otro en el año 2006 que es más sobre temas de demografía, sociedad, instituciones eclesiásticas y religiosidad en el Coronil, pero se limita a los siglos XVI y XVII, que es una época que estaba poco estudiada. Después hay también otro libro escrito sobre el Coronil, de cosas aquí del Coronil, que es la estela esa que apareció en la Gozadera, esa piedra grabada, con la figura de un guerrero, etcétera, que ya hemos comentado otras veces, que la descubrieron y que después la publicaron en la Universidad de Sevilla, Silvestre López y unos compañeros suyos, y que se refiere al bronce final y en la época de Tarteso, en la época en que se hizo esa estela que posiblemente era funeraria o de delimitación territorial. Después tenemos dos investigadores que sacarán pronto sus obras, que son David Acosta Muñoz, que ha hecho un trabajo final de carrera sobre el patrimonio urbano en pequeños municipios, concretamente sobre el Coronil, y que no está publicado en papel, pero lo tiene en internet. Y Juan Luis Manzano Listán, que está trabajando actualmente en su tesis doctoral sobre la temática es sobre la Edad Media, el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna aquí en el Coronil. A lo largo de la charla que vamos a tener, vamos a hacer bastante referencia a este señor que es también de aquí del Coronil, que es el hijo de doña Sofía, Manuel María Ruiz Delgado. Este muchacho, digo muchacho porque murió con 33 años, desgraciadamente. Escribió varios libros de esta zona, pero sobre todo la Carta Arqueológica de la Campiña Sevillana, donde en el término del Coronil y alrededores, los molares, data, fundamenta, localiza 123 yacimientos de la época neolítica calcolítica, 19 del eneolítico, 5 yacimientos del bronce pleno. Todo esto es protohistoria, antes de la historia escrita. Bronce final y protohistoria del periodo ibérico tarteso, que es del siglo VI antes de Cristo aproximadamente, que tiene 53 yacimientos aquí en el término municipal localizado. Después tiene 93 yacimientos de la época romana, de la época visigoda tiene datados 10 yacimientos y de la época musulmana hay 36. Porque llega hasta ahí estudiando. Todos estos yacimientos los pongo y los he enumerado para que nos hagamos una idea de la riqueza
de civilizaciones que han pasado por aquí, por el Coronil y los alrededores. Y toda esa riqueza de civilizaciones es la que nos ha ido formando a nosotros aquí en el Coronil y en el resto de Andalucía. Y es curioso que cuando hablamos de cultura y de creaciones de las personas, de la humanidad, algunas veces queremos ponerle fronteras, y la cultura y la civilización no tienen fronteras. Las fronteras son creaciones artificiales, pero la civilización la sobrepasa continuamente a lo largo de la historia. Este bisonte que se puede ver en la cueva de Altamira, que está en el norte de España, en la cornisa cantábrica, en Santander, esta pintura tan perfecta puede tener, a lo mejor, algunas de ellas pueden tener 40.000 años de antigüedad. Y estas que están tan lejos de aquí, y que además las hay también en los 5 continentes, que lo hay en África, en América, en Oceanía, en Europa y en Asia. Este tipo de pintura la hicieron personas que iban enseñándose unas a otras a lo largo de los territorios que componen el mundo. Pues esa pintura de Altamira tiene unas técnicas casi iguales, casi idénticas a estas que vemos aquí, que es la cabra de la Pileta, una de las figuras que hay en la cueva de la Pileta. La cueva de la Pileta la tenemos aquí a 2 pasos del Coronil. Está en Benaoján. Se puede visitar y tiene pinturas que tienen también varios miles de años de antigüedad. Esta es otra de las pinturas de ahí, de la cueva de la Pileta de Benaoján. Esto es para que, siempre insistiendo en la idea de que la cultura, la civilización no tiene fronteras. Las cornisas cantábricas y las pinturas que hay en la subbética, por la serranía de Ronda, pues son las mismas. Y las mismas que hay en el sur de Francia, o en Alemania, o en la India, o en África. Esta es la entrada de la cueva de la Pileta, que es visitable. Tiene pinturas de alrededor de 20.000 años, en la época en que había glaciaciones. Por eso cuando se habla de cambios climáticos hay que tener mucho cuidado, hay que ser prudente, porque no se puede hablar de cambios climáticos en un periodo de 200 años, de 500 años, ni de siquiera ni de 1000 años, porque los cambios climáticos se producen durante miles de años, durante cientos de miles de años. Entonces, no es correcto hacer afirmaciones de que hay un cambio climático simplemente porque esté 10 años sin llover, o porque haya 100 años con menos lluvia o con más lluvia. Que hay cambios climáticos evidentes, porque los ha habido siempre a lo largo de la historia. De hecho, en esa época que estamos hablando, medio mundo estaba cubierto de nieve perpetua. Por eso la gente que vivía además de forma emigrante, de forma nómada, se tenía que refugiar en las cuevas, porque las cuevas mantienen la temperatura tanto en invierno como en verano, y como hacía tanto frío, no se tenían que refugiar dentro de las cuevas. Las familias de la época, de hace miles de años, se tenían que refugiar en las cuevas para poder vivir. Y ahí por eso aparecen esas pinturas rupestres dentro de las cuevas, porque era el sitio donde ellos vivían, eran sus casas, aunque también vivían fuera, en chozas provisionales, hechas con pieles, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la entrada de la cueva de la Pileta. Y esto viene un poco a explicar ahora lo que viene a continuación, que como después de la prehistoria hay también mucha relación de civilizaciones desde la época de Tartesos. Tartesos estaba situada, una civilización que estaba situada aquí en Andalucía, en la parte de Huelva, pero que llegaba también aquí al Coronil y toda esta zona. En esa época los pueblos del Mediterráneo venían desde Fenicia o desde Grecia, venían a tener relaciones comerciales con los andaluces. Andaluces, en el caso que estamos hablando ahora, también con los del sur de Francia, con la costa de Cataluña, etc. Bueno, pues en Tartesos hay focos de civilización ya en aquella época que son equiparables a las más antiguas que puedan existir, de las que tenemos conocimiento, por lo menos aquí en Occidente. Hay una doctora de ahí de Huelva que mantiene de que los fenicios aprendieron
los signos de caligrafía que tiene los aprendieron aquí, de los tartesos. Mantiene esta doctora esa tesis. Esto ocurrió, ya sabéis que el alfabeto nosotros lo tenemos heredado de los romanos lo tienen heredado de los griegos y los griegos lo tienen heredado de los fenicios, que surge hace 1300 años. Pues esa doctora dice que esos signos primeros de los fenicios los aprendieron de los tartesos, que ya utilizaban esa civilización, ya utilizaba ese tipo de signos para comunicarse por escrito hace cerca de 4000 años. En esa época también no resulta raro de que la cueva de Laita, o Laitar, que de las dos formas se escribe, y que se supone que es de la época romana, pero no se puede descartar, porque era una mina de plata, no se puede descartar que de aquí sacaran más material. Ya sabéis que la ciudad de Laitar está ahí al lado, en la vereda de la Fernadilla, donde termina, entre la Sierra de Monón y la Sierra de Montellano. Bueno, pues ahí se extrae plata hasta 1850, hasta hace 100 años, se extrae, y posiblemente esa plata, hay una leyenda que dice que se comerciaba con ella, se les llama las minas del rey Salomón, porque parece que puede ser que tuvieron relaciones comerciales con los fenicios, que venían aquí a cambiar, venían por la plata, que servía como moneda de cambio por otros productos, y a cambio nos daban ellos otros productos que nosotros no teníamos, como eran, por ejemplo, los tejidos. Bueno, pues esta es la mina de Laita, que tiene varias galerías, y dentro de esas galerías se alumbraban con unas lámparas que eran parecidas a esta que vemos en la foto. Estas son las lucernas romanas. Estas lámparas son las que ha habido en los cortijos de aquí, de los ranchos, de aquí de nuestra zona, y en nuestras casas hasta hace poco tiempo, cuando las lámparas que se utilizaban, el combustible que se utilizaba era el aceite y la mecha, antes de que hubiera luz eléctrica. Eso ha estado durante miles de años, ha estado sin cambiar, ese tipo de lámpara. En el molino pintado hay este es el molino pintado antes de que se derrumbara. Esta foto es de la fototeca de la Universidad de Sevilla del año 40, y ese molino, pues los orígenes están posiblemente en la época romana, y en los cerros de los alrededores, sobre todo en este de aquí de la izquierda, hay un foco de población que algunos sitúan ahí la civilización de la República Cayense, que es la que da, de alguna forma, da un cierto origen a la población ya de aquí de esta zona, del Coronil, de Montellano y de toda esta zona. El puente ese romano, que está reconstruido varias veces, está allí en el molino pintado. Estas lucernas que hacían los romanos, que aparecieron, estas son las mismas que tenemos nosotros, son las mismas que había en Roma y las mismas que había en Francia o en el norte de África, son las mismas, con las mismas decoraciones. Estas aparecen ahí en el cerro del molino pintado, pero son las mismas que se utilizaban en Italia. Tenían decoraciones dependiendo de que se quisiera hacer un artículo más doméstico o más artístico, pues tenían decoraciones distintas, y se ve, por ejemplo, un león peleando con un cocodrilo. El sistema, ya sabéis que era echar el aceite por arriba y poner aquí una torcilla, aquí que estaba ardiendo mientras que estuviera empapada en aceite, sin consumirse apenas. Bueno, pues el símbolo que da origen al Imperio Romano es Rómulo y Remo. La leyenda dice que los fundadores de Roma, que después fue la capital del Imperio Romano, los fundadores eran Rómulo y Remo, eran hijos de un rey, pero por una rivalidad monárquica, un tío suyo que quería hacerse heredero de la corona, los abandonaron en el campo para que se murieran, los abandonaron en el bosque, y una loba se acercó y les dio de mamar, los crió. Entonces, este símbolo, que es el símbolo del Imperio Romano, la loba con Rómulo y Remo, este símbolo es el mismo que tenemos en las monedas que se pueden encontrar, por ejemplo, en el Lío, en el Cerro Cazar,
en la Gozadera, en el Molino Pintado, en los sitios de yacimiento que antes vimos que databan Manuel María Ruiz Bernal. Son los mismos. Veis aquí en esta moneda que circulaba ahí en el Cerro Cazar, en Salpensa, y por aquí por los alrededores. Esta moneda es la misma. A la derecha veis a Rómulo y Remo con la loba, las estrellas arriba y ya la figura del emperador de turno. Pues estas son las que circulaban en Salpensa y Siarun. Siarun estaba en una ciudad romana que estaba en las orillas del arroyo Sarro que hay llegando a los Molares, pasando Casacoria. Esto es Salpensa, Cerro Cazar, y detrás está Siarun Fortunalium Municipium Flavium, el Sarro, los municipios romanos cercanos al Coronil. Manuel María Ruiz Delgado los estudia y da muchos datos sobre ello. Esta imagen del Cerro Cazar está visto ya pasando el cerro, más cerca de Casacoria, y aquí se puede ver con cierta dificultad, pero se ve lo que conocemos nosotros como el Baño de la Reina, y en realidad son restos de edificios de la época romana y posterior, porque eso normalmente los yacimientos, los sitios donde hay población, el Coronil por ejemplo, es porque hay agua y porque hay condiciones óptimas para la vida. Y entonces lo mismo que se vive en una época histórica, se vive también en la siguiente. Y el Cerro Cazar está habitado desde la prehistoria, lo mismo que la Gozadera, hasta la época, hasta 1800 y pico, que estaba fácil. El municipio ese de Siarun estaba situado en la Cañada, al lado de la Torre del Águila y del Palmar de Troya. Parte del yacimiento, supone Manuel María, que está cubierto por las aguas del pantano que se hizo en los años 30. Y alrededor de esta torre, la Torre del Águila, es donde se supone que estaba el municipio del que estamos hablando, que era Siarun, el Sarro. Tiene sus leyes, aparecieron monedas y está documentado históricamente que existía. En esa época, en la época romana, hablaba antes de la frontera y cómo van cambiando. En la época romana, en el siglo II, la península ibérica estaba dividida por los romanos. Antes había estado bajo el poder de los cartagineses del norte de África, y en la época romana los romanos la conquistan y establecen dos provincias en el siglo II, que son la Citerior y la Ulterior. La Citerior ocupa el Levante y Cataluña, y la Ulterior coge parte de Andalucía, el siglo II. Luego después, en el siglo III, la división administrativa, las fronteras que establecen los romanos, el Imperio Romano, para administrar el territorio, etcétera, son la Tarraconensis, que ya abarca hasta Galicia, la Bética, por el nombre del río Betis, del Guadalquivir, la Bética, y la Lusitania, que coge parte de Portugal y de Extremadura, y que tenía la capital en Mérida. Luego después, en el siglo III. Después, ya en la época de Diocleciano, las fronteras vuelven a cambiar otra vez y aparecen estas provincias romanas, la Tarraconense, la Galecia, la Lusitania, la Cartaginense y la Bética. Y un tema importante es que todos estos territorios se mantenían gracias a las calzadas, a las obras públicas que hacían los romanos. Hicieron carreteras buenísimas para la época que permitían que las legiones, el ejército y el comercio se desplazara a lo largo de todo el imperio. Si no, hubiera sido imposible mantener un imperio tan grande, porque ocupaba media África, media Europa, Oriente Medio, la península ibérica. Entonces ahí necesitaban tener relaciones comerciales para que existiera autoridad, unidad en el derecho, en la aplicación de las leyes y relaciones comerciales de unos con otros. Por aquí de Andalucía, del Coronil, se llevaban unos productos para Roma y traíamos otros productos de allí a través de la Vía de la Plata, que todavía conserva el nombre, que es la que pasa a la carretera de Extremadura, y la Vía Augusta o Hercúlea, que se llama de las dos maneras, que es la que, saliendo de aquí, de Cádiz, pasaba por Sevilla y después Valencia, la costa levantina, y llegaba hasta Italia.
Y veis también que de Málaga salían también distintas carreteras radiales, y una de ellas posiblemente pasaba por ahí, por la parte del Molino Pintado. Cuando veamos la bandera de Andalucía vamos a ver que tiene dos colores, el blanco y el verde. Y el por qué los tiene no es por casualidad, sino que Blas Infante, cuando hace el escudo de Andalucía y los símbolos de Andalucía en 1918, quiere recuperar el color verde del califato de los Omeyas, que fue una dinastía árabe que estuvo gobernando parte del Mediterráneo, los países de la ribera del Mediterráneo, y aquí en Andalucía concretamente. Entonces en esa época Andalucía tenía mucho esplendor. Ya hemos dicho antes que el Imperio Romano se desmorona en el siglo V y aparecen invasiones, emigraciones de pueblos que vivían fuera de la frontera y que ocupan parte del territorio que tenían ante los romanos. Llegan aquí, esos son los visigodos que llegan aquí a Andalucía también. Ya sabéis que en el año 711 los visigodos, que estaban bajo la monarquía del rey Don Rodrigo, pierden una batalla ahí en el río Guadalete. El río Guadalete es el que pasa por el término municipal del Coronil. Pues ahí en la Junta de los Ríos, en esa zona, hubo una batalla, la perdieron los visigodos, y eso fue lo que dio origen a la ocupación de la península ibérica por los árabes. Pues del califato de los Omeyas, que es el que sucede a los visigodos, de ahí toma Blas Infante el color verde de la bandera andaluza, era el color que lo representaba a los Omeyas. Luego después, el color el blanco de la bandera lo toma de los almohados, que era otro pueblo árabe que ocupaba el norte de África, el Magreb, y parte de Al-Ándalus, de lo que antes era Al-Ándalus, en el año 1195. Y curiosamente, la primera vez que ondea la bandera blanca y verde, que tenemos ahora nosotros, fue en Sevilla, en el año 1195, antes de que fuera conquistada o reconquistada por los cristianos. Durante la Reconquista, el periodo digo conquista y reconquista porque no se puede reconquistar lo que no se tiene, se puede conquistar. Entonces, en aquella época, el reino de Castilla, que era el reino de Isabel I, y Aragón, que era el reino de Fernando I de Aragón, Fernando II de Aragón, van ocupando los sucesores de ellos, la monarquía castellana sobre todo, va ocupando distintas partes del territorio de la península ibérica, y Andalucía en esa época está dividida según los reinos que se van conquistando primero el reino de Córdoba en el año 1236, después el reino de Jaén en 1246, el reino de Sevilla en 1248 por Fernando III el Santo, y luego después el reino de Granada, que es el último que conquistan, y terminan ya con la expulsión de los árabes de España en el año 1492. Pues en esos 200 años que hay, entre 1248 y 1492, la frontera del reino de Castilla y de los cristianos, porque Aragón, aunque era el marido del matrimonio, pero Aragón tenía sus propios intereses y Castilla tenía los suyos. Los matrimonios eran unos matrimonios de conveniencia y cada uno conservaba sus riquezas, sus impuestos y sus leyes propias. Y aquí el que llevaba la voz cantante era Castilla. Pues aquí, en esos 200 años, la frontera está por aquí, por nuestra zona. Cuando se conquista Sevilla, lo primero, a medida que van conquistando territorio los reyes cristianos, los dos edificios primeros que suelen construir son los castillos y las iglesias. El castillo como una defensa militar del territorio, donde estaba el ejército, y la iglesia como forma de darle una identidad religiosa distinta a la que tenían los musulmanes.
Ya sabéis que en esa época, en 1381, Ruy Pérez de Esquivel establece el primer núcleo de población de aquí del Coronil con 15 vecinos. Luego después, en 1419, pocos años más tarde, se unifica el señorío del Coronil, que estaba aquí cerca del pueblo, con el señorío de las Aguzaderas, que eran también otras pocas de miles de hectáreas, y se unifican los dos territorios en la misma familia que compra el Coronil, que era la familia de los Rivera, Diego Gómez de Rivera, en 1419. Cuando vemos el escudo que tenían los reyes católicos, muchas veces pensamos que ese es el escudo de Franco, y no es cierto. Ese escudo es original de los reyes católicos, y veis el águila, es distinta al águila de Franco. El águila de Franco era un águila con las alas más plegadas al cuerpo y otras características. Y el símbolo del yugo y la flecha no son de la falange, sino que son de esa época, son de 1400 y pico, cuando se casan los reyes católicos. El yugo, en realidad, cuando se casaban estos matrimonios de la nobleza, normalmente el marido le daba un símbolo, ponían dentro del escudo de armas un símbolo que identificara a la mujer, y la mujer hacía lo mismo con el marido. Entonces, como Isabel, en aquella época, Isabel la Católica, se escribía con Y, lo mismo que la calle Iglesia, las palabras que empezaban por I en esa época, la Edad Media, se escribían con Y. Entonces Isabel se escribía con Y, y una cosa que simbolizara la Y era el yugo, que empieza por Y también. Entonces Fernando coge ese símbolo como forma como un homenaje a Isabel. Y Isabel coge la flecha, la F, como símbolo del nombre del marido, que era Fernando. Y las demás cosas son los reinos que cada uno de ellos tenía, Navarra, León, etcétera, etcétera. En esa época, el Coronil tenía una serie de torres defensivas que dependían de las aguzaderas, como era el castillo de Troya, Águila, está en el Pantano, el Bollo y Lopera. Y después está la torre de Alocaz, que está más por la carretera que va a Cádiz, pasando el Parmar. Y el reino de los musulmanes estaba en la zona de Ronda. Y por aquí teníamos también la Torre de Cote, Castillo de Luna, la Puebla de Cazalla, etcétera, etcétera, los Molares. Esa era, como era la frontera, ahí donde estaba el ejército cristiano de Castilla y de Aragón. Y de Portugal, que Portugal también ayudaba cuando convenía. Lógicamente, según lo que contribuía cada uno con las tropas que contribuía, después cuando conquistaban territorio, le daban a cada uno según lo que había puesto la guerra. De manera que, por ejemplo, el Cabildo de Sevilla, la Iglesia de Sevilla, el Obispo de Sevilla, si aportaban, por ejemplo, 1000 hombres y tantos caballos, no sé cuántos, pues después, cuando conquistaban territorios nuevos, le daban la parte proporcional a él, la otra parte se la daban a los señores feudales que contribuían a ganar la guerra. Que por eso dieron el señorío del Coronil y el de la Aguzadera, según la ayuda que habían prestado. Bueno, pues en esa época hay una zona de frontera entre el reino de Granada, que ya sabéis que era el reino nazarí, y el reino castellano, y había esta zona así de un verde más claro, que era tierra de frontera, la banda morisca, porque ahí vivían los musulmanes que se habían quedado a convivir con los cristianos. La banda morisca llega desde el estrecho de Gibraltar hasta Murcia, y de esa época, como eran territorios de frontera, es donde toman el nombre muchos pueblos. Por ejemplo, en Cádiz, Arcos de la Frontera, Castellar de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Jerez, Jimena o Vejer de la Frontera. En la provincia de Málaga, Cortes de la Frontera. En Córdoba, Aguilar de la Frontera. En Sevilla, Morón de la Frontera. De ahí vienen los nombres de estos pueblos. Luis Portocarrero junta a su gente con la gente del alcaide de Morón y los peones de la villa de El Coronil y Osuna, y hubo una recia batalla bajo la torre de Lopera, donde fue vencido Bexir, el gobernador de Málaga, recogiendo los nuestros como ricos despojos,
15 estandartes el día 6 de enero de 1483, en que alcanzaron tan gloriosa victoria. Pues esto ocurrió ahí en la Torre de Lopera. En la Torre de Lopera. La batalla de la Torre de Lopera fue alrededor de la Torre de Lopera, como es lógico, que ya sabéis todos dónde está. Luego después, como antecedente de la bandera blanca y verde, aquí en el Coronil, tenemos un hecho curioso, y es que en el año 1642 había un caballero morisco almeriense de la zona de la Alpujarra, Granadina y de Almería, que se subleva contra los cristianos, contra el reino de Castilla. Este era Tahir al-Hor, el halcón, y usó la bandera blanca y verde como enseña. Precisamente eso ocurre en el año 1642 y tenemos que recordar que Julián el Berberisco, el morisco, que es el que le da nombre al pozo ese que tenemos ahí arriba en Villapasto, pues ese hombre en el año 1648 estaba aquí en la cárcel. Posiblemente era porque había participado en esa rebelión, en esa sublevación. Como perdieron la guerra, lo metieron en la cárcel, se vio obligado a robar porque no tenía bienes, se los perdió la guerra, las posesiones que tenía, se incautó el Estado castellano de ellos. Entonces estaba en la cárcel cuando ya sabéis que se declaró una de las epidemias esas terribles que había en la Edad Media, porque no había medicina, no había antibióticos, no había alimentación, no había higiene, una epidemia terrible, y faltaban manos para enterrar a los muertos y cuidar a los enfermos. Entonces este hombre, como estaba en la cárcel esperando que lo llevaran a las galeras del rey ahí en Gibraltar, lo iban a embarcar para trabajar de remero durante 4 años, era la condena que tenía. Las condiciones de un remero en esa época podéis imaginarse cuáles eran. Está amarrado de día y de noche en un banco de madera, comiendo muy mal, bebiendo muy mal y pasando todas las calamidades que se pueda uno imaginar. Entonces este hombre, como de todas maneras sabía que si lo llevaban allí se iba a morir, porque menos Ben-Hur, la película de Ben-Hur, que fue el que sobrevive por un accidente, los demás se morían, ¿no?, remando, ¿no? Entonces este hombre se prestó como voluntario a cuidar a los enfermos de aquí del Coronil. Y ya sabéis que se portó muy bien, y el ayuntamiento, como forma de agradecimiento, le pidió el indulto al Estado y se lo dieron, le dieron la libertad, y para que no se viera obligado otra vez a robar por falta de medios, le cedieron los terrenos de donde está ahora Villapasto, que son 5 hectáreas y pico, ¿no?, a las afueras de aquí del pueblo, en un ejido comunitario. De ahí viene el nombre del Pozo del Morisco que vemos en la foto, y que le da nombre, el Morisco era toda aquella zona, toda la zona que está entre la ermita del Calvario. El Calvario se le da el nombre de Calvario porque para los cristianos tiene una cierta semejanza con el monte Gólgota, donde crucificaron a Jesucristo. El Calvario, porque estaba lleno de calaveras. Pues eso, de ahí viene la ermita del Calvario. Y el nombre del Morisco viene de ahí también, de Julián el Berberisco, que ya hemos dicho que de alguna manera posiblemente participó en la guerra o fue represaliado después. Lo cierto es que en esa época fue cuando se utilizó la bandera blanca y verde, en que de alguna manera también el Coronil se vio afectado por aquello. Ya sabéis también que el ayuntamiento del Coronil es una casa del siglo XVII, David Acosta da muchos datos de ella, tiene mucha información de los edificios antiguos del Coronil, él es arquitecto. Y vemos que en el artesonado de madera, que en los techos del ayuntamiento, del salón de pleno, está la bandera blanca y verde, porque son colores tradicionales de Andalucía, ya hemos visto de la época de los omeyas. La casa del siglo XVII, como hemos dicho. Luego después, hablando de las fronteras, los avatares que van haciendo que las fronteras cambien a lo largo del tiempo, tenemos que recordar el Tratado de Utrecht que firma Felipe V con Inglaterra, y que le da como compensación por haberle ayudado en la guerra, una guerra de sucesión que hubo en España para hacerse como el rey de España. Felipe V le pide ayuda, y a cambio de la ayuda esa que le da, le tiene que dar Gibraltar, le tiene que dar Menorca y otras posesiones.
De ahí viene el problema que tenemos todavía con el tema de Gibraltar, que si Gibraltar es español, que si no es Gibraltar. Pues fue un tratado que firmó Felipe V con ellos porque le ayudaran a recuperar el trono. Los reyes muchas veces, por la cuestión del poder, muchas veces se ven obligados a cometer disparates. Y estas cosas son porque van a defender sus intereses, no los intereses de la comunidad o de la nación donde vive. Eso le pasa muchas veces a los gobernantes en general, no solo a los reyes. Bueno, pues hablando de fronteras, en esa época, ya he dicho varias veces que las fronteras van cambiando continuamente. Pues en esa época, Italia, por ejemplo, todavía no era una nación. Las naciones van cambiando continuamente. Ni existía la Unión Soviética, ni existía Alemania, eran imperios que cambiaron mucho después con la Primera Guerra Mundial. Incluso aquí dentro de la península ibérica, Portugal, ha habido épocas históricas que ha pertenecido a España, que ha estado unificado, y otras épocas históricas en las que ha estado independiente, ¿no? Ahora está independiente. Como cosas así anacrónicas, que no tienen una relación muy directa con lo que debería ser, tenemos, por ejemplo, dentro de la península ibérica, ya aparte de Portugal, que hemos hablado, y las fronteras no son fronteras geográficas, marcadas por los Pirineos, marcadas por un río, sino eso se lo saltan los países, y las fronteras son creaciones artificiales, son acuerdos que toman los gobiernos unos con otros. Aquí en España tenemos todavía Andorra, que ya sabéis que es un territorio que está cerca de los Pirineos, y no es de España, es un principado que está gobernado por el obispo de la Seu d'Urgell y por un representante de Francia. Después, por ejemplo, aquí ya vemos que tenemos también Gibraltar, que pertenece a Gran Bretaña, o tenemos al otro lado del estrecho Ceuta y Melilla y una serie de islas que hay por ahí, como por ejemplo las Canarias, que sí son españolas, que dependen del gobierno de España. Y repito que las fronteras son creaciones artificiales, muchas veces por intereses extraños. Después hay una época histórica que es muy interesante también para entender la comunidad autónoma andaluza y este afán que tienen las comunidades en España, incluso de convertirse en nacionalidad independiente, que detrás de esa independencia siempre hay intereses económicos de clases sociales muy concretas, no de los trabajadores, porque los trabajadores normalmente les da lo mismo que la frontera vaya más arriba o más abajo, porque cuando no hay trabajo en su tierra tiene que irse al país vecino, emigra, ¿no? Bueno, pues en la época de la Primera República, ya sabéis que en España hubo dos repúblicas. La Segunda República, que es del año 31 hasta el 39, que pierde la guerra, y la Primera República, que es entre julio de 1873 y enero de 1874. Bueno, pues en esa época, fueron 20 meses apenas, pero en esa época hubo mucha efervescencia aquí en España para constituir federaciones de Estados dentro del territorio, hasta el punto de que se hizo una constitución que era de corte federalista. Federalista quiere decir que admitió la posibilidad de que en España hubiera 17 estados independientes, federados, pero independientes. Independientes en el sentido de que cada uno de ellos tenía los tres poderes: poder legislativo, hacer leyes; ejecutivo, aplicarlas; y judicial, ver que se aplican conforme a lo que está estipulado en las leyes. Y ya llegó la cosa a tal extremo en esa época, 1873-74, que dentro del estado de Sevilla, el estado de la comunidad de Sevilla, porque aquí en Andalucía se pensó en constituir dos estados, Andalucía Alta y Andalucía Baja. Andalucía Alta era Granada, Almería y Málaga, no, Jaén, perdón. Y en Andalucía Baja era Sevilla, Málaga y Cádiz. Y Huelva, que no se sabía muy bien, pero vamos, que también estaba dentro de Andalucía Baja. Después Asturias, Aragón, etcétera.
Cuba era otro de los estados estos federados, porque en esa época todavía Cuba era española, no se había independizado. Bueno, pues en esa época la cosa llegó a tal extremo de que, por ejemplo, en Utrera, los utreranos quisieron convertirse en un cantón, un estado, una organización territorial independiente de Sevilla. Incluso llegaron a tener un encuentro militar, los dos, ¿no? Sevilla, las tropas de Sevilla con las tropas de Utrera. Eso acabó, esos 20 meses de Primera República acabaron con el pronunciamiento de los militares, que es lo que suele ocurrir en estas cosas cuando hay desacuerdos civiles, muchas quejas civiles, muchos problemas dentro de los territorios. Los militares dan un golpe de Estado y solucionan las cosas por la tremenda, ¿no? Eso pasó con el general Pavía y el general Martínez Campos, que reinstauran otra vez la monarquía en la dinastía de los Borbones, que son los que tenemos ahora, los reyes que tenemos gobernando todavía. Después de esa época hubo, en 1918, se celebra en Ronda una asamblea de juntas liberalistas, una asamblea andalucista, que empieza lo que después se va a convertir en el germen de la autonomía que conocemos ahora como autonomía andaluza. Esta foto de aquí es aproximadamente de esa época. Donde está la cruz es donde está situado el ayuntamiento, 1918 por ahí, será en principio 1920, la Plaza Vieja y la iglesia al fondo. Y aquí en primer plano a la izquierda me parece que es la Casa de los Candados. En esta época ya de 1900 a 1950, creo que la reflejo bastante bien en el libro este de las Crónicas del Coronil, que da mucha información sobre esa época histórica tan importante en España. Bueno, pues en el libro, aquí viene la foto del oficio, se puede ver cómo el Ayuntamiento del Coronil, en la época republicana, en el año 32, manda al alcalde Juan Sánchez, que era un alcalde republicano socialista que gobernaba el ayuntamiento en esa época, la coalición republicano-socialista, le da un oficio encargándole que participe en la constitución de la Asamblea Liberalista que estaba prevista que se hiciera en Córdoba para constituir la comunidad autónoma andaluza. Eso en la Segunda República, en el año 32. Y hubo muchos problemas en esa reunión y se tuvo que aplazar la reunión hasta el año 1933, hasta primero del año 1933. Y pasó lo que suele pasar con estas cosas. Otra vez empezaron o siguieron diciendo los granadinos que eso iba a ser un centralismo, pero ahora iba a ser sevillano en vez de ser madrileño, y se opusieron. Dijeron que había que hacer dos autonomías distintas: Comunidad Autónoma de Andalucía la Baja, que es la que hemos explicado antes, Sevilla, Málaga y Cádiz, y una Andalucía Alta, que era la de Jaén, Granada y Almería. Y Huelva, en esa época, en esas conversaciones que hubo en el año 1933, Huelva se dio un caso curioso y dijo que no tenía muy claro si querían entrar dentro de la comunidad andaluza o querían sumarse a la comunidad extremeña. Pongo estos documentos como cosa histórica para que lo veáis, porque este oficio es un escrito que hizo el ayuntamiento en papel del ayuntamiento, y veis que aquí el escudo, la presidencia del excelentísimo Ayuntamiento del Coronil, el escudo es el escudo tradicional de aquí del Coronil, de la época republicana. Lo digo porque se cambió hace poco tiempo, y yo no era el escudo de la iglesia, ni mucho menos, ni era el escudo del hombre, era el escudo de armas de una familia noble, que eran los dueños del Coronil de la época, pero que es el símbolo del Coronil desde siempre, desde hace ya muchos siglos. Después, intentando hacer la comunidad autónoma de Andalucía, hay varios intentos en el año 33, 34, y el último intento que hubo fue una asamblea que hicieron en Sevilla, ya en el año 36, en julio, el día 5 de julio. A los pocos días, el 18 de julio, ya sabéis que fue el golpe de Estado, que no triunfó el golpe de Estado y se convirtió en una guerra civil que duró desde 1936 a 1939
y que provocó la miseria en España y la muerte de muchísimas criaturas inocentes de la situación. Bueno, pues ese proyecto ya hemos visto antes esa rivalidad que había entre Andalucía Alta, Andalucía Baja, que quería que hubiera dos Andalucías, la parte norte del territorio. Pues eso mismo fue lo que ocurrió cuando la transición democrática, Andalucía quiso optar por la vía del artículo 151, que era una vía reservada a las comunidades históricas. La UCD, que es la que gobernaba entonces, propuso que hubiera dos autonomías distintas, Andalucía Alta y Andalucía Baja, y también en sus eslogan electorales decía: contra el centralismo sevillano, vótanos en el referéndum, que os acordáis, porque algunos de vosotros lo habéis vivido eso, que las elecciones se perdieron en Almería. Para constituir comunidad autónoma, Almería no votó a favor. Eso después creó una papeleta jurídica, porque cuando dentro de la Constitución, ¿qué se hacía ahora? ¿Qué pasaba si en una provincia había salido que no? Tenía que salir en todas que sí, en todos los municipios tenía que salir que sí, en todas las provincias. Entonces, como Almería se quedó descolgada del proceso de autonomía, hubo que hacer una disposición especial y el Gobierno dice, por interés nacional se considera conveniente que Almería forme parte de la comunidad andaluza, porque tenía una papeleta legal, y la solucionaron de esa manera, que fue una solución un tanto alegal. El lema de los andalucistas durante la Segunda República, y que queda muy claro también en los postulados que hace Blas Infante, es no entienden una autonomía andaluza como una forma de agravio comparativo contra nadie. No quieren restar, sino lo que quieren es sumar Andalucía por sus propios medios, por sus propias capacidades, con sus características diferenciales, pero para España y la humanidad. Ya hemos explicado antes los signos estos de la bandera blanca y verde, y ahora vamos a ver también que otra cosa que ha dejado mucha polémica dentro de los partidarios del nacionalismo andaluz, no de la autonomía andaluza, sino de constituir Andalucía como nación independiente, cuando se canta el himno de Andalucía o cuando se escribe, hay una estrofa que dice: andaluces levantaos, pedid tierra y libertad, sean por Andalucía libre, España y la humanidad. Eso es lo que dice el himno oficial, la letra del himno oficial. Pero en la Asamblea de Ronda del año 18 decía Iberia, la península ibérica, Iberia. Y los nacionalistas andaluces no dicen Iberia ni dicen España, dicen los pueblos. Pero el himno oficial es el que conocemos, que dice España y la humanidad. Porque el de 1918 quedó después derogado por el de los años 30 y el de la comunidad andaluza actual. La música, ya sabéis que la letra del himno la hizo Blas Infante, que era notario, que estuvo ahí en Casares, destinado en Ronda, en la parte de Málaga, Casares, y la música la compuso un maestro de Sevilla que era José Castillo. En esa asamblea que vimos antes, que fue Juan Sánchez, delegado del Ayuntamiento del Coronil, a representar al Coronil en la Asamblea Andalucista de Córdoba del año 33, como todavía no había bandera, cogieron un impreso que casualmente era de este banco, del Banco de España, Bilbao Español de Crédito, tal y cual, y le pegaron ahí de una forma muy artesana, le pegaron unas tiras blancas y verdes, porque esa es la bandera que querían aprobar en el año 33, que al final es la que tenemos, y que ya digo que fue una invención de Blas Infante. Ya he comentado antes lo del himno, y la música que hace José Castillo, que es un compositor de ahí de Sevilla, está inspirada en unos cantos de ciega que se hacían en los campos andaluces durante la época de cosecha. Se llamaba El Santo Dios, un canto religioso popular. De ahí toma la melodía el maestro Castillo para hacer el himno tal como lo conocemos.
Ya hablé antes un poquito del escudo del coronil, y vemos que el escudo de armas del coronil en el año 1891 era el mismo que después se tuvo durante la época republicana, la alcaldía constitucional republicana de 1932, era el mismo que veis ahí. Y dice en el año 1788 una cosa curiosa también. Se hace una encuesta para hacer un atlas geográfico con la riqueza que tenían cada pueblo de España. Este atlas, la idea que tenía, este diccionario, este atlas, lo que buscaba era saber qué tierras había en cada pueblo, qué riqueza tenían, si tenían más montes, si tenían menos montes, qué ganado había, si había ganado, si había industria, las tierras que eran de labor, las tierras que eran baldías, y lo que iban buscando era saber qué impuestos tenía que pagar cada pueblo, porque en el año de la encuesta esta, que es a finales del siglo XVIII, en 1788, todavía el Estado no estaba organizado tan bien como para saber qué impuestos le correspondía pagar a cada pueblo. Entonces, para no pedir ni de más ni de menos, hicieron una encuesta a los curas, que eran las personas que en esa época tenían más cultura, más preparación, a los curas y a los ayuntamientos, para que buscaran asesores y dijeran, pues el coronil tiene tantos miles de fanegas, de tierra, tantas de olivar, tantas de cultivo de trigo, tanto de no sé cuánto, hay tantas industrias de pan, tantas industrias de aceite, y en función de eso el Estado hacía sus cuentas y le pedía los impuestos que tenía que pagar cada municipio. Pues en una de esas preguntas, el cura Agustín González de Mendoza, de aquí del Coronil, en el año 1788, en la pregunta 7, que pues estamos hablando de los escudos, dice, sus armas son, las armas del escudo son una torre chata con una corona rasa y una cosa muy curiosa que ya se perdió, que son 2 leones que la están manteniendo. Esos leones los tenía ante el escudo del coronil y no sé por qué se perderían. Supongo que sería en la época en que esto pasó a la familia noble de Tarifa, que dejó nada más la torre y puso unas olas de mar porque se consideraba que Tarifa era la entrada, era zona de frontera para el peligro que pudiera venir desde el Mediterráneo o desde el Atlántico. Pues es el escudo del coronil de 1788, una torre chata con una corona rasa y 2 leones que la están manteniendo. Comenté al principio de la charla que el escudo está lleno de símbolos y de mensajes y que no es un escudo propiamente heráldico. Heráldico es representativo con los blasones que tienen la nobleza, ¿no? o las naciones, sino que es más que nada una simbología, pero que tiene mucha profundidad, lo que hizo Blas Infante en 1918, a la hora de hacer este logotipo, porque ninguna de las cosas que hay está puesta por casualidad, porque cada una tiene su símbolo. Por ejemplo, vemos que representa la figura de Hércules, pero un Hércules joven, y lo pone joven, podría haberlo puesto una persona más madura, más anciana, y lo pone así porque Blas Infante quería que simbolizara la renovación de Andalucía, el regenerarse. Los leones los pinta domesticados por Hércules porque quiere simbolizar de que la persona, los andaluces, las personas, deben dominar los instintos animales, que en este caso están representados por los leones. La bandera, ya comenté antes, que es verde por los omeyas y blanca por los almohades, por las épocas que según Blas Infante era la época de mayor esplendor que había existido en Andalucía. Después aparece arriba, pone Fundator, Hércules, Fundator, que lo que quiere decir es que dentro de la mitología, de la leyenda, se dice que Hércules fue el que fundó la ciudad de Cádiz y la zona de Tarteso, ¿no? La civilización tartesa. Y el lema, Andalucía,
por sí, para España y la humanidad. Andalucía, Blas Infante no la concebía como una forma de oponerse a nadie, de oponerse a los catalanes, de oponerse a los vascos o a los gallegos, sino de que dentro de su propia personalidad contribuyera al bienestar de España y de la humanidad. El escudo de Blas Infante, con esto ha habido muchas polémicas, está muy copiado desde la ciudad de Cádiz. Se basó en el escudo de la ciudad de Cádiz, que es este, que como veis es casi igual, es casi lo mismo, ¿no? Y en las columnas de Hércules aparece una escritura en latín que dice non terrae plus ultra, que quería indicar que más allá del estrecho de Gibraltar, que es donde se supone que estaban las columnas, no había ya mundo, el mundo desaparecía. Los barcos que siguieran navegando más allá del estrecho de Gibraltar se creían, como pensaban que la Tierra era redonda, era cuadrada, era plana, perdón, pensaban que al llegar ahí el que siguiera navegando se caería en el abismo. Y esa falsa creencia fue la que hizo que se tardara tanto tiempo en intentar una navegación hasta América, hasta 1492, porque antes se pensaba que la Tierra acababa ahí, acababa. Lo mismo que en el norte acababa en Finisterre, allí cerca de en la costa de Galicia, cerca de Santiago de Compostela. Finisterre, que también es del latín, que quiere decir final de la tierra. En las casas romanas había en los suelos de las familias que tenían dinero, que las familias ricas, se adornaban, se hacían con mosaicos representativos de la mitología, de las creencias de los romanos. Entonces, este mosaico que vemos aquí representa los trabajos de Hércules, porque uno de estos trabajos fue el que dio origen a la construcción de las dos columnas imaginarias, ¿no? Eso todo es leyenda, eso es mitología, eso es la cultura de los mitos, de las creencias, pero que no tienen una base real, sino que ligan a las divinidades, a los dioses, los ligan con los hombres, y Hércules era una figura mitad humana, mitad divina. Bueno, pues ese mosaico representa los 12 trabajos de Hércules, que la leyenda de la época de los griegos dice que hizo 12 trabajos sobrehumanos, y uno de esos trabajos fue el que dio origen a las columnas de Hércules. Concretamente el trabajo 10º, que es la conquista del rebaño de Gerión. En la leyenda de los griegos dicen que había en esta zona, por aquí, había un monstruo gigantesco que se llamaba Gerión, que tenía 3 cuerpos, 6 brazos y 3 cabezas, que tenía la inteligencia de 3 personas y la fuerza de 3 hombres. Entonces era prácticamente invencible, porque además era gigante. Y ese hombre tenía un rebaño también, y ese rebaño de cabezas de ganado era el que Hércules tenía que robarle. Y entonces, para poder hacer ese trabajo, Hércules se vio obligado. Aquí aparece el trabajo ese, la lucha esa de Hércules, está aquí a la izquierda, con Gerión, que este cuerpo que tiene, o sea, 3 cuerpos, un hombre con 3 cuerpos y 3 cabezas. Pues en esa lucha lo derrota y se apodera del rebaño. Entonces lo sitúan, el rebaño ese, por la isla Eritrea, que se supone que estaba cerca de San Fernando, de Cádiz. Por eso se atribuye a Hércules, Heracles, en griego, Heracles. Se supone que Hércules fue el que fundó la ciudad de San Fernando y de las islas que forman Cádiz. Cádiz, sabéis que es una de las ciudades más antiguas de Occidente. Entonces, para poder navegar desde el Mediterráneo al Atlántico, Hércules se vio obligado a separar los territorios que unían África con la península ibérica, que entonces estaba unificado, no había separación, no existía el mar. Hércules separó la tierra a los 2 lados, y en esa fuerza de empuje provocó que surgieran 2 montes, que son el Monte Acho, seguramente en el norte de África, Monte Acho, donde está el penal ese de la Legión, y aquí en Andalucía,
el Peñón de Gibraltar, que son, en teoría, en el terreno de la leyenda, las dos columnas que le daban ya fin a la tierra conocida y que más allá no había nada, ¿no? Entonces las dos columnas las llamaron los griegos Estelai, Heracleiai o Heracleón Steleón, que en griego quiere decir estelas de Heracles, que era el nombre de Hércules, o columnas de Hércules en la época de los romanos, que ya dije que eran el Peñón de Gibraltar y seguramente el Monte Hacho. Porque todas las leyendas estas de la mitología tienen una cierta base en la realidad, o la buscan. Entonces hay muchas leyendas que no son reales, pero pueden tener algunas veces una base real. Como por ejemplo aquí en el Coronil, me acuerdo yo cuando éramos chicos que jugábamos, que hablábamos en el barranco de la cueva de la Salamanquesa o de la cueva de la Coscorrona, y en concreto la cueva de la Salamanquesa era una deformación del lenguaje, pero que tiene una base real, porque no había una Salamanquesa, lo que había era la cueva, la fuente de la Marquesa, que está allí precisamente donde los chiquillos cuando jugábamos en el barranco la situábamos. Pues igual pasa con estas cosas, que algunas veces la mitología tiene una cierta relación con la realidad. De hecho, por ejemplo, cuando se excava la ciudad de Troya y de Micenas, se basan, los arqueólogos que vienen de Gran Bretaña, se basan en los escritos de Homero, que parecían que eran pura fantasía, pero no, en algunas cosas hace Schliemann, cuando descubre aquello, hace unos cálculos por las distancias que recorre el carro, no sé cuánto, según cuenta el poema, entonces él calcula dónde puede estar la entrada de la ciudad, y allí apareció una entrada de la ciudad, porque ya digo que hay algunas veces que tienen cierta relación. Esta es la separación, dibujar, recrear, del estrecho, de las dos columnas que separan el estrecho de Gibraltar. Hay una cosa curiosa también. Cuando antes he hablado de que las fronteras no existen, pasa una cosa muy curiosa en España. Esto le dará mucho coraje a los que entiendan que el mundo no es un mundo internacionalista, sino que el mundo tiene que estar dividido en parcelas y con fronteras. Y hay una cosa curiosa, y es que los datos del Instituto Nacional de Estadística de España, que se pueden consultar en Internet, salen los datos de los apellidos que más abundan en España, y los apellidos más numerosos en toda España son García, es el más numeroso de todos, seguido de otros como Fernández, Sánchez, Martínez, López, Rodríguez y Pérez. Esos son los apellidos más frecuentes en toda España. Pero esto curiosamente sucede en comunidades autónomas que se creen que son muy distintas a las demás y que en cierta forma no llevan razón, porque esto sucede, por ejemplo, en el País Vasco, en Cataluña o en Galicia, y que indica que los españoles, a pesar de todos los pesares, por las circunstancias de la convivencia entre las civilizaciones, tenemos muchas cosas que nos unen, no solamente los españoles, sino las personas en el mundo entero, tenemos muchas cosas que nos unen, aunque muchas veces, por intereses económicos de algunas clases sociales, nos fijamos más en las diferencias que en las semejanzas que tenemos. Y en concreto, pues el tema de los apellidos, si veis que, por ejemplo, esta mañana estuve viendo que esto es verdad, porque estos datos los había cogido de Internet, pero estuve repasando y es cierto. En Guipúzcoa el apellido más frecuente que hay es García, en Guipúzcoa, el País Vasco, o en Cataluña, en Barcelona, en Gerona, García es el apellido más frecuente que hay. No son apellidos que nosotros podemos entender como catalanes o como vascos, como apellidos raros, ¿no? Para nosotros, para nuestra forma de los apellidos que usamos aquí más. Pues esa es la realidad de España, de la península ibérica. Bueno, pues terminamos con el escudo de aquí de Andalucía y ya os he explicado toda la simbología que hay detrás.
Yo, por mi parte, lo que quiero es daros las gracias por haber estado este rato.